viendo con esta 34 veces en el año. ¿Sí? 34 veces en el año y es la palabra milagro. Es el milagro número 34 que vamos a estar viendo, que venimos viendo las enseñanzas que hay detrás de cada milagro. Detrás de cada milagro que Jesús hizo, vemos también una enseñanza que el Señor nos deja. Hoy vamos a ver el milagro que yo titulé aquí de temporada. Amén, de temporada. Un milagro que yo titulé de esta manera, de temporada. Marcos 11. Marcos 11. O también podés leer Mateo 21. Yo voy a leer desde Marcos 11, verso 12. Dice así: al día siguiente, Mateo aclara que fue por la mañana, Mateo 21 aclara que fue por la mañana, cuando salieron de Betania, tuvo hambre cerca del camino. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó allá, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y ahí dice, agrega allí Mateo, y luego se secó la higuera. Y lo oyeron esto sus discípulos. Vamos a leer hasta ahí. Jesús sale de mañana, como tenía por costumbre salir temprano de mañana. Salió de Betania, y en Betania se solían tomarse tiempo para orar. No es el tema de Betania. Un día vamos a hablar bien de Betania. Betania, Jesús y sus discípulos se tomaban ese tiempo de oración. Así que seguramente estuvieron allí como un tiempo de oración, un tiempo de larga noche, un tiempo de vigilia. Pero a la mañana, muy temprano, salieron de Betania y dice que tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? El Señor. Y seguramente sus discípulos también. Pero dice que vieron allí una higuera y se acercaron a esa higuera para ver si hallaban fruto. Pero no halló nada, solamente hojas. Y entonces dice que Jesús se enoja con la higuera y le dice: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Pero fíjense el detalle. Dice que la higuera no estaba en temporada. ¿Y esto no te llama la atención? ¿Cómo Jesús va a buscar fruta a un árbol que no está en temporada? Jesús nos quiere enseñar en esta noche, nos quiere enseñar algo poderoso, algo muy importante. Jesús, al no hallar fruto, porque esta higuera no estaba en temporada, Jesús termina diciéndole que se seque por completo, ya que no daba fruto más que hojas. Y entonces la higuera, dice luego el relato, que se seca. Pero quiere decir que cuando nosotros vemos naturalmente una higuera natural, quiere decir que da fruto de forma natural. Da fruto en su temporada. Pero Jesús nos está mostrando, nos está diciendo una enseñanza espiritual. Amén. Diga conmigo, una enseñanza espiritual.
Porque espiritualmente Jesús anhela que todo árbol que fue plantado en su fe dé fruto en toda temporada. Por lo tanto, un árbol, el árbol en este caso figurativamente, naturalmente, es un árbol común, pero figurativamente somos nosotros. Somos los creyentes, los que todo el tiempo, en toda temporada, debemos dar fruto. Por eso decirle al que está al lado tuyo, esta es tu temporada. Puede haber mejores temporadas, amén. Pero siempre un creyente debe estar en temporada. Siempre un creyente tiene que estar dando fruto. Por eso el creyente debe ser como ese árbol de buenas raíces, bien plantado, para dar mucho fruto. ¿Y para qué? Para alimentar a los hambrientos, a los que tienen hambre espiritual. Va a haber personas que van a acercarse a ver si hay fruto en tu vida porque tienen hambre espiritual. Y solamente alguien que está plantado espiritualmente en Cristo puede darle de comer a otro que tiene hambre. Entonces, fíjate que si no solamente va a hallar hojas, solo va a haber hojas. No va a haber fruto, porque el fruto es el que da alimento. El fruto espiritual es el que verdaderamente da alimento a las personas que tienen hambre espiritual. Vamos a ver estos frutos. Veamos los frutos que da un buen árbol, un buen creyente, que nos enseña esta parábola. El primer fruto que hallamos aquí, en esta historia, es el fruto del arrepentimiento y una vida consagrada a Dios desde la raíz. Vamos a ver, mira. Este primer fruto es el arrepentimiento. Jesús, cuando venga en su segunda venida, va a venir a buscar quienes dieron fruto. Quienes realmente fueron árboles bien plantados, con buena raíz, cimentada en Él. Y Él va a recoger a aquellos que dieron fruto. El que no dio fruto es porque nunca estuvo plantado en Él. Es porque jamás echó raíces en Él. Entonces, cuando venga el Señor en su segunda venida, solamente ese árbol se secará. Y otras parábolas nos enseñan de que el árbol seco, la rama seca, la rama que no da fruto, el árbol que no da fruto, que se seca, ¿dónde va a parar? Dice al fuego. ¿Sí? Para perdición. Pero el que tenga fruto, el que el Señor, cuando el Señor venga, halle ese árbol frondoso, pero no solamente con hojas, no solamente frondoso de hojas, sino frondoso de frutos, entonces el Señor lo bendecirá. ¿Con qué lo bendecirá? Con vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cambio de un creyente cuando comienza a ser plantado en el reino de los cielos, el cambio del creyente debe ser un cambio profundo, verdadero. Desde la raíz, debe ser un cambio de raíz, desde lo más profundo. La raíz es aquello que sostiene el árbol. Un árbol sin raíz, ¡pum!, se cae. No existe, no se puede tener un árbol sin raíz. Ahora, un árbol con raíz quiere decir que está bien plantado. Entonces, desde ahí tienen que estar los cambios, desde lo más profundo, desde las cosas que no se ven. Hay cosas nuestras vidas,
que no se ven. Miren, Marcos, seguimos leyendo ahí en Marcos 11, verso 20, dice así, verso 20-21. Pasando por la mañana, ¿no?, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, ¿se acuerdan que dijo, lo habían escuchado lo que había dicho el Señor? Le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, ahora se ha secado por completo. Entonces depende, mi hermano, de cómo estuvo plantada nuestra fe, cómo estuvo arraigada nuestra fe, dónde han sido puestas verdaderamente nuestra fe desde las raíces. Entonces allí será cuando Cristo juzgue realmente si esa vida es una vida seca, o fue una vida seca, o fue una vida que dio fruto. Por eso, mi hermano, te animo que en este día, en esta noche, puedas tener ese cambio que solo Cristo puede hacer, el cambio del arrepentimiento, primeramente, pero también el cambio de la consagración. Porque una vida arrepentida conlleva también una vida de consagración, una vida de entrega, una vida que yo pueda entregar toda mi vida al Señor. No solamente de arrepentimiento, porque a veces el arrepentimiento es remordimiento solamente, sino que sea una vida de entrega, una vida de raíz, cambio de raíces. Tengo que cambiar estas situaciones, me cuesta, me duele, me molesta, pero entiendo que con Cristo todo lo puedo. Entiendo que con Cristo puedo hacer ese cambio profundo en mi vida, puedo hacer ese cambio profundo desde las raíces. Y ese cambio profundo comienza desde los lugares que no se ven, porque las raíces no se ven, están abajo del árbol. Son esos lugares que nadie ve, nadie conoce de nuestras vidas, pero ahí es donde verdaderamente se está formando el árbol. La vida se está formando ahí. La vida espiritual se forma ¿dónde? Donde nadie nos ve. Dice el 13: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a verlo, y así tal vez se hallaba algo, pero cuando llegó allá, no halló nada más que hojas. No confundamos hojas con frutos. No confundamos eso, por favor, no confundas hojas con fruto. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que vos veas una vida frondosa, ¿no? Un árbol, una vida que es frondosa, que tiene muchas hojas, ¡wow! Y vos digas, ¡qué buen árbol este! Y ese árbol que tiene mucha frondosidad por las hojas, hasta de vez en cuando te puede dar buena sombra, ¿no? Te puede dar fresquito, puede hacer cosas buenas. Un árbol frondoso puede hacer cosas buenas. Pero no te conformes con eso. No te conformes solamente con algunas obras buenas que vos podés llegar a hacer. No te conformes tampoco con algo bueno que puedas llegar a dar o recibir. Porque lo que verdaderamente va a alimentar tu vida no son las hojas, es el fruto. Y el fruto es nada más y nada menos que la palabra de Dios. El fruto es nada más y nada menos que la palabra de Dios para tu vida. Entonces vos fijás, yo te pongo este ejemplo. Viene un árbol bien frondoso. Y vos decís, qué lindo árbol este. Me puedo tomar unos mates ahí abajo. Me hace tan bien este árbol. ¿No? Cuando ahora en el verano es lindo tomar mate abajo de un árbol. Mate o alguna otra, una coca. Algunos, ¿por qué pensaron una cervecita? Son mal pensados ustedes.
Entonces ahí podés, ¿no?, tomar algo fresquito abajo del árbol, la fresca, y el viento se mueve la ramita, y vos decís, qué bueno, y vos decís, gracias Dios por este árbol tan frondoso. Pero ese árbol tan frondoso solamente te puede dar eso, sombra. Y si vos no tenés alimento, te morís abajo de la sombra. Te morís fresquito, pero te morís. ¿Sí? Porque lo que verdaderamente te va a alimentar y te va a dar alimento es el árbol, que no solamente tiene buena sombra y es frondoso y es lindo, sino también el árbol que te da de comer. El árbol que vos te da alimento, que alimenta tu vida espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira, cuando alguien viene muy frondosamente y te atiende, te da amor, te atiende los caprichos, te escucha, pero solamente hace eso, no es un árbol que da fruto. ¿Está entendiendo, mi hermano? Hay muchas personas frondosas. Muchas, gracias a Dios que existen. Personas frondosas. Que vienen, te miman, te abrazan, te dan un regalito. No, está bueno, eso es personas frondosas. Pero en el momento que te tienen que dar palabra, fruto, tan vacíos. Vacíos de palabra de Dios. No tienen nada. ¿Por qué? Porque no tienen vida espiritual, no tienen raíces espirituales. Entonces solamente tienen lo que están sembrados. Tal vez están sembrados en buenas cosas, en buenas costumbres. Y está bien, está bueno. Encontramos miles de personas así. Pero el que verdaderamente te va a alimentar va a ser la persona que te dé palabra. Y va a ser la persona que te diga las cosas que no te gustan escuchar. Porque a veces el árbol frondoso es tan bueno que ni siquiera te dice las cosas que tenés que escuchar. Entonces cuando viene el árbol frondoso o con frutos y te dice las cosas que sí te tiene que decir, vos decís, qué árbol malo este. Qué malo que es este árbol. Mirá, me cayó un fruto en la cabeza. ¿Vos te parece? Porque a veces te tira el fruto en la cabeza porque no entendés. Entonces, como no entendés, te tira ahí el fruto en la cabeza. Me dolió, che, eso. No vengo más a este árbol. No vengo más a este árbol, me voy. Voy, árbol malo. Pero es el árbol que verdaderamente te ama. Es el árbol que muchas veces te abraza, pero muchas veces te aporrea. Es el árbol que muchas veces te va a decir cuando te estás equivocando y te va a decir, mira, la palabra de Dios dice esto, no yo. No lo digo yo por buena onda, no te voy a tirar una hoja. Hojas vas a recibir un montón en la vida. Muchas hojas vas a recibir en la vida. Pero yo quiero darte la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto para tu vida. Y vos lo recibís y lo comés y lo empezás a masticar y decís, ay, no es tan dulce como me dijeron. Y no, porque la Biblia dice que hay fruto amargo y fruto dulce. Entonces empezás a masticarlo, empezás a ver, pero ¿sabes qué? Aunque sea medio ácido, medio amargo, es el alimento para tu vida. Es lo que te va a hacer crecer. Es lo que te va a hacer salir de situaciones que nunca saliste, que hace años venís rondando y dando vueltas. Es la palabra de Dios la que te va a dar alimento, crecimiento, fortaleza. Es la palabra de Dios la que te va a dar transformación verdadera y vida eterna. Es la palabra de Dios. Por el oír de la palabra de Dios viene la fe. ¿Por qué viene? ¿Por el oír un consejo buen intencionado? ¿Por el oír algo que yo quería escuchar, pero que no es la palabra de Dios? No.
Viene la fe por el oír la palabra de Dios. Entonces el fruto no solamente son las buenas obras, las buenas acciones, esos son hojas y está bien. Pero el árbol tiene que tener, aparte de buenas obras, tiene que tener palabra de Dios. Y eso se gana desde la raíz, desde donde no se ve. Porque el que te va a dar palabra va a ser el que la tiene. Amén. El que toma la palabra, el que fue primeramente alimentado, el que fue primeramente aquel que absorbió la palabra de Dios, entonces ese va a poder dar ese alimento espiritual. Pero si yo no toco la palabra de Dios, no tengo una vida espiritual, no busco la presencia del Señor cuando tengo que buscarla, congrego de vez en cuando, escucho una palabra que me tira el pastor, me tira algún fruto, no me gusta, así que no voy por 2 o 3 semanas a la iglesia, a ver si el pastor se me endulzó en la palabra, porque la palabra que me tiró el fruto, que me tiró la travera, medio... Tené todo alimento que es la palabra de Dios, es bueno. Mirá, algo importante, el creyente que echó raíces en donde fue plantado, en el lugar donde fue plantado, siempre va a dar buen fruto. Siempre. Vos fuiste plantado en algún lugar, Dios te plantó. Dios te dijo, anda, te planto ahí, mira. ¿Estás seguro? Ahí. Con el tiempo vos decís, no te habré equivocado de maceta. Me gusta más la macetita que está en la otra lado de acá, unas cuadras para allá. No, yo te planté ahí. Te planté porque ahí vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Te va a costar, mira, te puse un jardinero que es medio raro, pero vas a arrancar y en un momento vas a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Vas a ser un árbol frondoso, un árbol de crecimiento, un árbol que va a dar fruto a los demás, que le va a dar palabra verdadera. Vas a crecer vos y tus generaciones también. ¿Cuántos dicen amén? Tus generaciones también van a estar, porque yo te planté ahí. Así que tus generaciones van a crecer ahí también. Y es hermoso cuando vemos árboles bien plantados y generaciones creciendo detrás. El fruto, otro fruto es el fruto de la fe. Verso 22 ahí de Lucas 11. Mirá, acompáñame si querés. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto, cierto que cualquiera que dijera este monte, quítate, échate del mar, échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo, diga conmigo, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Les está hablando entonces a personas que oran. ¿Sí? Primeramente les está hablando a personas que oran, que tienen relación, que tienen comunión con Él. Hay una relación íntima allí, hay una relación que se ha forjado con el Señor en oración. Entonces, desde esa relación íntima, desde ese vínculo que se ha formado con el Señor, entonces yo puedo pedirle lo que sea que será dado. Ahora, si yo no tengo ese vínculo profundo con el Señor, si no oro, ¿cómo le voy a pedir lo que sea? A veces nosotros cometemos ese error. Oramos o pedimos solamente cuando necesitamos. Solo cuando necesitamos algo, pido oración. O peor todavía, le digo a alguien que me ore. No, la relación es íntima, es un vínculo. Vos fíjate, acá le está hablando a personas que es más que obvio que oran. Entonces, pedí en oración. ¿Pero cómo? Con fe, creyendo, y lo vas a recibir. Les va a venir eso que piden.
Entonces la fe no solamente es para salvación, sino que la fe también está relacionada con ese vínculo profundo con Dios en oración y en contarle a Dios desde mis necesidades hasta las necesidades de otros, o de contarle a Dios simplemente cómo fue mi día, o simplemente tener un tiempo con el Señor para alabarlo, para bendecirlo, para honrarlo, en oración. Y entonces ahí recibimos. ¿Sabes qué? Si no recibís lo que pedís de ese lugar que estás orando, ¿sabes qué te llevas? Que recibís lo más lindo y lo mejor. La presencia de Dios. La bendición de Dios. Dios te bendice ahí en su presencia. Entonces hay que buscar a Dios en oración y en fe. Ese es un fruto de un creyente. ¿Cuántos creyentes con fruto de oración y fe hay? Gloria a Dios. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, dice ahí Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Certeza significa estar seguro de tener en claro algo. Convicción es un acto o afecto de estar seguro sobre algo. Es un acto o efecto de estar seguro sobre algo. Estoy convencido, tengo la certeza. Y cuando dice acá que pidamos todo, todo se considera todo. Es abarcativo. Pueden ser miles de cosas. Entonces, cuando yo me acerco a Dios en oración, en fe, en certeza, en convicción, es cuando comienzo a ver todo lo que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús, que Él es digno. Pone la fe en acción, mi hermano. Es un fruto tremendo de poder. Por ejemplo, mira, a mí me gusta poner algunos ejemplos prácticos, ¿no? Estoy orando por un trabajo nuevo, ¿sí? O estoy orando por un trabajo, estoy pidiendo a Dios un trabajo, o estoy pidiendo a Dios, tengo un negocio y le estoy pidiendo a Dios prosperidad por ese negocio. Pero la fe en acción no solamente significa pedir, sino que la fe en acción significa ponerse en acción en pos a esa certeza y a esa convicción que yo tengo. Entonces, si yo estoy pidiendo un trabajo, pero me quedo durmiendo hasta las 12 del mediodía, si yo estoy pidiendo prosperidad, pero duermo hasta las 11 de la mañana, ¿no? Y después cuando abro los ojos, desayuno, almuerzo a las 3 de la tarde, vida desordenada. ¿Y el trabajo? ¿Para cuándo? ¿Sí? Entonces, si estoy pidiendo a Dios prosperidad, tengo que moverme en pos de eso. Tengo que moverme a trabajar. Si tengo un negocio, pero lo abro tarde, tengo el horario que abro a las 9 de la mañana. Yo fui comerciante, así que sé bastante de esto. Y llego a las 10, o más, o a las 10:30, 11. El cliente que vino a las 9 de la mañana esperando que vos tengas abierto, porque tu cartelito dice a las 9 de la mañana, no viene más. Se fue a otro lugar. O estoy pidiendo ser prosperado, prosperar este negocio, Señor. Pero no lo atiendo, no lo barro, no lo limpio. ¿Sí? No busco la mejor mercadería. No oro en el lugar. ¿Se entiende? La fe es acción. Estoy pidiendo que mi familia se convierta al Señor. Señor, convertí a mi familia, convertílo a este que me tiene podrido ya. No, esa oración. Hay algunos que hacemos esa oración. Pero ahora quiero que se convierta, Señor, por favor, tocar. Pero resulta que tu testimonio personal ante esa persona que convive con vos es un desastre. Es malísimo. Con la misma boca que alabás a Dios, en casa decís malas palabras, criticás a otros. ¿Cómo va a ser una oración contestada eso? La fe
la oración va también en acción. Romanos 10, 14, 17, miren, este último punto. Estamos orando por avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Oramos por un avivamiento. Queremos un avivamiento, Señor. Estamos todos de acuerdo. Queremos ver la iglesia llena. Te voy a leer esta vuelta, no te voy a dar un ejemplo, te voy a leer lo que dice la Biblia. Romanos 10, 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Y te hago un montoncito, porque yo creo que cuando Pablo escribió esto hizo un montoncito así. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Ahora, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Estamos entendiendo cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es la fe cristiana? ¿Cómo es un árbol frondoso? ¿Cómo vamos a orar por un avivamiento si no tenemos quien lo predique? Convocamos a una semana de avivamiento. ¿Cuántos vienen? 4. Gloria a Dios por esos 4. Vamos a Autobrillante, a la plaza, vamos a conquistar la plaza, vamos a orar ahí en la plaza. ¿Cuántos vienen? 2. No, vienen más de 2. Es un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, la fe y lo que hablamos y lo que declaramos y lo que anhelamos tiene que ir acompañado con las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Las que dan fruto verdadero. Amén. No sea solamente un árbol frondoso, sea un árbol que da buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Recuerda entonces que la oración es acción. Un punto más. Que este es el que desata también muchas cosas que suelen estar estancadas, atadas. Y es el fruto del perdón. Siguió hablándoles el Señor a los discípulos. Y les dice ahí en el versículo 25, Lucas 11, 25. Perdón, Lucas estamos, no, Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuántas veces nos equivocamos nosotros también? Amén. Ahora, si queremos pedir perdón y queremos ser perdonados por Cristo, dice también, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces estamos hablando de fruto de arrepentimiento, estamos hablando de fruto de pedirle perdón a Dios muchas veces cuando nosotros hemos ofendido a Dios, hemos pecado y creemos que Cristo en su bondad y en su gracia nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos hace nuevos. Pero hay algo que Jesús está esperando de nosotros. Hay algo que Él solamente nuestro corazón, y es una decisión completamente personal. Está esperando de nosotros para que seamos ese árbol frondoso, con mucho fruto. Y es que si hay una falta de perdón, si hay alguien que no he perdonado, si hay alguien que me ha hecho daño, si hay alguien que me ha ofendido, si hay alguien que yo creo que me ha dañado, no frenes la bendición de Dios para tu vida. No la frenes. Soltá perdón. Soltá perdón. Yo sé que el perdón cuesta, podríamos hacer todo un mensaje
solamente hablando del perdón. Pero en este caso solamente quiero animarte a que no frenes tu crecimiento por falta de perdón. Porque tu crecimiento espiritual puede estar arraigado en rencores. Sí, mirá, Hebreos 12:15. Mirá bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Quiere decir que mi raíz puede ser una raíz de amargura, puede ser una raíz de tristeza, de dolor, de falta de perdón. Puedo ponerle nombre a una de esas personas que me dañaron, personas que me injuriaron, personas que hablaron mal de mí. Ponerle nombre. Personas incluso que te hicieron un daño material. Ponerle el nombre que quieras. Hay personas que realmente te hicieron daño, pero que la palabra de Dios te dice, soltá perdón. No te detengas por ellos. No te quedes quieto por ellos. Tu vida espiritual es más importante. Yo quiero que sigas creciendo. Quiero que tus raíces estén sanas. Quiero verte un árbol frondoso y de muchísimo fruto. Eso es lo que quiero ver de vos. Y no puedo verlo mientras tu decisión sea guardar ese rencor y esa amargura. Soltá ese rencor. Soltá esa amargura. Y tener una raíz como la que Dios quiere que tengas. Una raíz sana. Que pueda, dice, sanar a otros y no contaminarlos. Mira, dice que la amargura brota, ¿no? Empieza por la raíz y empieza a brotar. Brota, tiene sus brotes y causa dificultades. Y por ella, es literal lo que estoy leyendo, muchos son contaminados. Entonces viene un árbol frondoso, un árbol bien frondoso, pero con raíz de amargura. Solamente tiene hojas frondosas, pero su raíz es amarga. ¿Qué hace? Contamina a otros con esa amargura. Hojas, raíces amargas y hojas amargas que contaminan a otros. El cristiano está llamado, el creyente está llamado a dar fruto de alimento espiritual y no hojas de raíz amarga. ¿Cuántos dicen amén? No deje de comer remolacha, que es rica, y esas hierbas amargas que son muy ricas, que están muy buenas. Pero no te dejes contaminar por nadie que tenga raíces de amargura. Si vos identificás que ahí las intenciones vienen simplemente por una raíz de amargura, porque el fruto o la hoja que está dando es una hoja amarga, mejor orá por esa persona, pero no comas de ella. ¿Cuántos dicen amén? Cierro este mensaje. El árbol que da fruto, dijimos, alimenta a otros, alimenta a los demás. Y hay personas que a medida que se acerca el fin de los tiempos, la Biblia nos enseña que va a haber mucha hambre. Y el hambre no es solamente física, no es una hambre física, que también va a haber mucha hambre física. Pero a medida que se acerca el fin de los tiempos, lo que va a haber es mucha hambre espiritual. Personas que van a tener hambre espiritual. Y se van a acercar a árboles de raíces amargas, se van a acercar a árboles
de hojas, simplemente de hojas, para hallar algo de sombra, para ver si pueden comer algo de esa hojita, si lo alimenta algo. Pero también se van a acercar a personas que están dando fruto y del bueno, que están dando palabra de Dios, que están diciendo la verdad y no una mentira, porque una hoja termina siendo una mentira, termina siendo una fábula, termina siendo un engaño. La hoja termina siendo una hipocresía. Pero sin embargo, cuando mis raíces están basadas en la palabra de Dios, yo consumo la palabra de Dios, doy fruto de la palabra de Dios, entonces alimento a los demás. La persona entonces que verdaderamente alimenta con la palabra de Dios, entre paréntesis, aunque a veces incomode, pero va a estar diciendo la verdad. Porque la intención de la persona que da fruto o alimento, que no es simplemente caerle bien a la otra persona, buscar amigos. Saben que a veces el que da fruto verdadero tiene poco amigo. Después con el tiempo te agradecen. Tenías razón, te dicen. Pero la persona que da sombra a veces es más amigo que los que dan fruto. ¿Por qué será eso, no? Es raro, pero es así. Entonces, el alimento que uno pueda dar va a ser simplemente acompañar a hacer la voluntad de Dios con esa persona. Acompáñame a hacer la voluntad de Dios. Esta es la palabra de Dios para tu vida. Hoy el Señor nos llamó a tener fe, nos llamó al arrepentimiento, nos llamó a dar buen fruto, nos llamó a tener una vida consagrada. Hoy el Señor, a través de su palabra, nos llamó a perdonar verdaderamente, a revisar cómo están nuestras raíces. Fíjate todo lo que habló el Señor. Ahora depende de mí si hago de eso un buen árbol con buenas raíces o prefiero quedarme con las sombras y nada más. Había una canción que decía sombra nada más, ¿no? La gente que no se alimenta de hojas, la gente no solamente se alimenta de hojas, sino que se alimenta también de frutos. Por sus frutos los conoceréis, iglesia. Mateo 7:14. Te invito a que te pongas de pie. Cerrá tus ojos, mi querido hermano, ahí en el lugar donde estás. Tenés una reflexión ahí personal con el Señor. Tenés allí una reflexión, vos y Dios ahí personal a través de esta palabra que has escuchado hoy. Porque Dios te está llamando a vivir tu mejor temporada. Dios te está llamando a dar frutos siempre. De gloria en gloria, de temporada en temporada. Siempre es tu mejor temporada. La próxima será mejor. Pero revisá ahí en tu lugar. ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde está arraigada? ¿Dónde está cimentada? ¿Cómo está tu fe? Preguntá si estás dando fruto o si estás estéril de fruto. Si solamente estás con hojas, aparentando ser un árbol de Dios. Pregúntate allí cómo está tu árbol. ¿Se está secando? ¿Está seco? ¿Cómo está tu temporada? Siempre es una buena temporada
si estás en el Señor. No hay malas temporadas en el Señor, sino que hay mejores temporadas. Te animo a que vayas de gloria en gloria, como dice su palabra. ¿Cómo están tus raíces? Revisa ahí tus raíces. ¿Hay alguna raíz de amargura allí que está contaminando todo el árbol, que está secando los frutos? Soltá ahora perdón. Soltá perdón. Yo sé que no lo sentís, porque el perdón no se trata de sentimiento, se trata de acción. Perdoná y dejá tal vez a esas personas o a esa persona el juicio de Dios. Que Dios se encargue. Dejalos ahí. Pero no te detengas, que nada te seque. No permitas que la falta de perdón te seque. Seque tu vida espiritual. Seque los frutos que podés dar. Pregúntate, ¿estoy siendo alimento para otros? ¿Estoy siendo un buen alimento? ¿Estoy alimentando con la palabra de Dios a otros? ¿De qué estás alimentando a las personas? ¿De hojas o de fruto? Cristo viene pronto, mi hermano. Cristo viene pronto a recoger a los que dieron verdaderamente fruto. Cristo viene pronto. Y si no viene pronto, ya antes, también recogerá a los muertos en Él. Los muertos en Él resucitarán. Los que estuvieron arraigados, los que echaron raíces en la fe, los que dieron fruto, resucitarán. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Reflexiona, mi hermano. Habla con el Señor ahí. Tómate un minuto.